¿Por qué la gente lista cree en cosas raras? Así titulaba Michael Shermer, autor norteamericano de referencia en el movimiento escéptico, uno de los capítulos de su libro ¿Por qué creemos en cosas raras? A partir de esta pregunta, Pedro Raúl Montoro y el filósofo Andrés Carmona van a referirse ahora a los mecanismos psicológicos que conducen a que personas inteligentes, cultas y formadas lleguen a creer en teorías o contenidos sin base científica o directamente absurdas. Es una propuesta de Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED, asiduo colaborador de estos programas de radio, también de televisión de la UNED, colabora con las miniaturas de la UNED en Radio 5, docente, investigador y psicólogo experto en el funcionamiento de la mente. Pedro Raúl Montoro recibe en esta ocasión al filósofo Andrés Carmona. Buenos días, es un placer estar de nuevo aquí en estos micrófonos y tener como compañero a mi amigo Andrés Carmona. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Pedro. Andrés ya ha estado en otras ocasiones con nosotros, es profesor de filosofía en un instituto de educación secundaria en Herencia, en provincia de Ciudad Real. Es también miembro de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, es también mago. Bueno, aficionado. Aficionado a la magia, pero muy buen mago. Y se puede comprobar si buscáis sus vídeos por internet, ¿eh? Y bueno, estamos ahí intentando a ver si también es estudiante de doctorado de la UNED, porque ya hizo el máster aquí en la UNED y vamos a intentar convencerlo, a ver si este tipo de actividades también le ayudan. Sí, convencido estoy. Sí. Lo que no sé si este año, al siguiente, al otro, pero bueno, hacerlo haré seguro. Estudiante de doctorado en ciernes, así que... Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar acerca de errores del pensamiento, sesgos, falacias, creencias en cosas raras, pero esto está orientado sobre todo por conversaciones que hemos tenido Andrés y yo en algunas noticias que nos han parecido realmente muy curiosas. Vamos a comentar dos de esas noticias para un poco enmarcar el programa de radio y que nos han parecido muy interesantes y espeluznantes en cierto sentido. Uno de esos casos es el caso del niño de Olot que falleció por difteria. Fue el año pasado, ¿no? Yo creo que fue verano del 2015, ¿no? 2015, sí. Junio. El año pasado. Y era un niño pequeñito, de 6 años, que en la localidad de Olot pues falleció por esta enfermedad. Y es que no estaba vacunado contra esta enfermedad. O sea que sus padres, digamos, estaban adheridos a ese movimiento antivacunas que ha surgido en los últimos años, ¿no? Aunque ellos posteriormente dijeron que se sentían engañados, ¿no? por las personas que en este movimiento intentan luchar contra la vacunación, algo que puede parecer sorprendente porque parece que sus beneficios son evidentes, pues en gente bien formada, en gente que tiene unos conocimientos adecuados, pues parece que por alguna razón algo falla ahí, ¿no? Y les parece que no es necesario hacerlo. Y otro caso también espeluznante es el caso Caleb. En este caso ocurrió en una familia americana, pero que residía en Girona, cuyo padre es Bruce Hopkins, un ingeniero, que parece ser un ingeniero prestigioso americano, que había vendido patentes incluso a marcas de automóviles y que era un ejecutivo respetado allí en Estados Unidos. Bueno, el caso es que esta familia dejó morir a su hijo pequeño, Caleb, bueno, eso se llama así el caso, de 7 años, que tenía una enfermedad respiratoria, porque en vez de llevarlo al médico, pues intentaron curarlo con remedios naturales, zumos de fruta, homeopatía, ¿no? Y el niño murió, y esto quizá es la parte pues más espeluznante, más truculenta. Mantuvieron su cuerpo, el cuerpo fallecido del niño, en la casa durante un mes, comiendo y durmiendo junto a él, hasta que la policía descubrió este tema. Entonces, ante estos casos en el que gente bien formada, gente inteligente, gente que tiene acceso a todo tipo de información, pues por su creencia en, digamos, hechos infundados, ¿no?, pone en riesgo a sus propios hijos, ¿no?, hasta el punto de llevarlos a la muerte. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI, el siglo de la información, en el que la educación se ha extendido de manera obligatoria a todos los niveles, en gente incluso que tiene formación universitaria, cómo es posible
Y esta es la pregunta que guía este programa. ¿Cómo es posible que gente lista, digamos, con conocimiento, siga creyendo en cosas raras? Michael Shermer tiene un libro que se llama precisamente así, ¿Por qué creemos en cosas raras? Y el último capítulo del libro se llama ¿Por qué la gente lista cree en cosas raras? Hay que decir, él dice que es la pregunta difícil. Esa es la pregunta difícil, porque solemos pensar, bueno, pues que hay una relación inversa entre el conocimiento y la creencia en cosas infundadas, ¿no? Parece ser que, bueno, pues cuanto más inteligente, más formada, más culta, más educada esté una persona, pues va a ser más incrédula hacia lo que Shermer llama cosas raras, y que nos referimos a todas esas creencias infundadas, sin evidencia empírica, que no están demostradas, o a quienes no creen lo que sí que tiene fundamento, ¿no? Por ejemplo, pues la astrología sería un ejemplo de cosa rara que, bueno, que no tiene ningún fundamento razonable para aceptarla, pero también hay quienes, por ejemplo, niegan la realidad del Holocausto o niegan la existencia del SIDA, ¿no? Entonces, cualquier creencia en lo que no está demostrado, etcétera, parece que es una cosa rara. Y la pregunta difícil que dice Shermer es ¿cómo es posible que haya gente lista? Y por lista quiere decir, bueno, pues gente inteligente, gente formada, gente a la que pues no le presuponemos en principio pues ninguna enfermedad mental, ningún trastorno, ninguna cosa que le disminuya su capacidad la inteligencia. ¿Cómo es posible que puedan llegar a creer en algunas de estas cosas y en los dos casos tan escalofriantes que tú has comentado, Pedro, con un riesgo tan grave? Entonces, bueno, yo creo que la clave está en que no es cierta esa correlación entre a mayor formación, mayor incredulidad. Yo más bien lo que pienso, no es que lo piense yo, vamos, por lo que he leído y he estudiado, lo que sucede es que hay personas que precisamente por tener menos información, menos educación y menos conocimientos, se creen algunas cosas raras, pero otras personas, precisamente por tener más formación, más conocimientos, etcétera, no es que no crean en ninguna, sino que creen en otro tipo de cosas raras, cuyos sesgos adquiridos precisamente por su formación, inteligencia y tal, les conducen a ese tipo de creencias. Por ejemplo, pues hoy en día, dado el estado actual del conocimiento medio, que se puede suponer una persona formada, por lo menos con formación universitaria, pues es muy difícil que alguien crea en el tarot, en la astrología, en el curanderismo, etcétera. Sin embargo, una persona con esa misma formación científica que se ríe de otra que va al tarotista, puede que ella misma, sin embargo, esté acudiendo a la homeopatía. Es decir, no es necesario que por ser muy formado en un área seamos absolutamente incrédulos o críticos hacia pseudociencias que pueda haber en otras áreas. Sí, un poco lo que quiere decir es que la formación en ciertas áreas te puede hacer más vulnerable a ciertas creencias pseudocientíficas que quizás están más elaboradas o que están revestidas más de cierto aire científico, ¿no? Que eso, tú lo has hablado alguna vez, ¿no? La pseudociencia muchas veces quiere revestirse de una apariencia de ciencia y eso consigue engañar a gente que son precisamente los que piensan que están mejor vacunados, ¿no?, contra ese tipo de creencias extrañas. Porque no se puede ser inteligente para todo. Hoy en día el ámbito del conocimiento es tan inmenso que es imposible abarcarlo todo entero. Entonces es perfectamente posible que alguien que es un experto en un área del conocimiento, pues evidentemente no vaya a creer en las pseudociencias relacionadas con ese área, pero sí que puede ocurrir que caiga en la falsa creencia de algo que tenga que ver con otra área. Por ejemplo, pues me parecería muy extraño que un astrónomo pues pudiera creer en marcianitos verdes o en ovnis y en cosas así. Pero, sin embargo, ese mismo experto en astronomía, en otros campos que no sean el suyo, como pueda ser por la medicina o las ciencias sociales, puede ocurrir que sí que acabe creyendo en cuestiones infundadas o que no tienen fundamento, como podrían ser, pues eso, la homeopatía que decíamos antes o la parapsicología. Podría ocurrir porque uno se centra en su campo de estudio y ahí es un experto, pero en donde no es experto pues está sometido a los mismos sesgos que cualquier otra persona, claro. Es interesante lo que has dicho de la parapsicología, porque ahí también hay factores históricos, ¿no? Incluso culturales, ¿no? Pero bueno, históricos en este caso, porque la parapsicología en su momento sí fue considerada como una ciencia pionera que estaba intentando utilizar dentro de ese mundo, ¿no?, de lo paranormal. Sí intentó, por lo menos en cierto momento, utilizar procedimientos experimentales, ¿no? Y yo creo que se llegó a hacer en el sentido siguiente, es decir, una cosa es el supuesto fenómeno paranormal, que eso está ahí, hay quien dice que ha visto un espíritu, hay quien dice que tiene telepatía o que mueve objetos con la mente, y sí que es verdad que se llegó a aplicar la metodología científica para estudiar si esos fenómenos eran auténticos y si había algo detrás de ellos o si pues había otras explicaciones que no respaldaran la parapsicología. Entonces, claro, en ese momento, un momento de duda en el que los propios científicos
podían tener incluso las esperanzas de que hubiera resultados positivos a esos experimentos. Lo que pasa es que, bueno, luego pasó el tiempo y se comprobó que no había ninguna base empírica para creer en la realidad de los fenómenos paranormales. Pero vamos, en los años 70, que una persona formada creyera en la parapsicología, pues a lo mejor no era tan extraño. Hoy en día sí, hoy en día ya no tendría sentido que alguien con conocimientos, por lo menos de psicología, pues pudiera creer eso, ¿no? En la telepatía o en la telequinesia o en cosas así. Sí, sí es cierto, porque encuestas que se realizaban en los años 60 y 70 entre estudiantes de psicología, muchos de ellos sí consideraban que la parapsicología era una ciencia que había encontrado algunos datos que por lo menos podían abrir un camino nuevo en la investigación. Y hoy, de hecho, el gobierno de Estados Unidos llegó a financiar algunos de estos estudios, sí, creyendo en la posibilidad de espías psíquicos y tal, que luego pues resultó ser un fiasco. Efectivamente, sí. Durante décadas, ¿eh? El caso es que mantuvo ese proyecto durante décadas, un proyecto secreto asociado a la Guerra Fría, y parece ser que los soviéticos... La película de los hombres que miraban fijamente a las cabras, creo que se llama, ¿no? George Clooney, ¿no? Entre que otros. ridiculiza, ¿no? todo lo que fue aquello. Efectivamente. Bueno, hemos planteado al principio del programa pues 2 noticias, ¿no?, luctuosas que aparecieron en la prensa. Quizás esa primera noticia, ¿no?, relacionada con el movimiento antivacuna puede encajar bien en este esquema que estás planteando, ¿no? Por lo menos eso es lo que hemos hablado tú y yo alguna vez, ¿no? Sí, porque fíjate, que uno siempre piensa en la credulidad y tal, y se imagina, pues eso, ¿no?, una persona sin estudios que no entiende las cosas y que se deja engañar. Sin embargo, no es así. El movimiento antivacunas precisamente se alimenta de personas formadas, de personas que llamaríamos inteligentes. De hecho, son personas que se informan. El que es antivacunas normalmente ha buscado información, y hay en el autor, ¿cómo se llama?, a ver si... Hay un pediatra, sí, ¿no? El autor de En defensa de las vacunas, Carlos González. Eso, Carlos González, sí. En una entrevista en El País, dice, lo tengo aquí, mira, leo, dice: quienes deciden no vacunar a sus hijos están muy informados, han leído libros, han visitado decenas de páginas web en Internet. Dice, el problema es que están muy mal informados. Es decir, no es gente que se crea lo primero que oye, sino que es gente que busca información, lo único que lo busca en fuentes que no son las fuentes autorizadas o que no son las fuentes más correctas. El problema se agrava porque muchas veces son otros médicos, que son minoría dentro de la medicina, pero que revestidos con la autoridad de médicos son los que están en contra de las vacunas. Claro, eso da un aura de autenticidad, de autoridad en el movimiento antivacunas, pero que también es falso, porque no es que la mitad de los médicos estén a favor de las vacunas y la mitad en contra. La inmensísima mayoría está a favor, y algunos casos aislados que están en contra de las vacunas, pero el consenso científico ahora mismo es a favor de las vacunas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que si mezclamos la autoridad que da que algunos médicos vayan en contra de las vacunas, el hecho de que se relacionen las vacunas con la industria farmacéutica, etcétera y tal, bueno, pues y la protección que da el hecho de que la inmensa mayoría de la gente esté vacunada, pues hace que muchas personas crean que no es necesario vacunarse, hasta que pasan casos como los del caso de Olot. Sin embargo, fíjate, las personas mayores, las personas que han vivido los estragos de enfermedades como la polio, etcétera, y que han experimentado cómo con el paso del tiempo, gracias a las vacunas, esas enfermedades se erradican, curiosamente, esos son los más escépticos hacia el movimiento antivacunas, precisamente gente sin formación, pero que ha experimentado los beneficios de las vacunas. La gente más joven, que ha ido a los institutos, a la universidad, y que no ha experimentado nunca pues cosas como la polio, la difteria, etcétera, precisamente pues están erradicadas gracias a las vacunas, curiosamente, son los que sin embargo sí que creen en movimientos como este de los antivacunas. No, tienes razón, porque uno de los hitos importantes en el que se fundamenta el movimiento antivacunas fue un estudio científico que en su momento parecía relacionar la triple vírica, la vacuna triple vírica, con el desarrollo de autismo, ¿no? Y bueno, de hecho sigue citándose en ocasiones ese estudio, que luego fue retractado por la revista en la que se publicó. No recuerdo si fue Lancet o New England, una revista médica de prestigio, no, probablemente era Lancet. Luego se refutó el estudio, porque era un estudio en el que además se demostró que había intereses personales por parte del autor, que tenía relación con ciertas industrias farmacéuticas que intentaban acabar con ese procedimiento, ¿no? O sea que... Pero se sigue citando eso, y es un estudio científico, ¿no?, el que en su momento se autoriza como argumento de autoridad. Yo alguna vez he escuchado incluso a... Estos son gente famosa, claro, pero de los movimientos antivacunas, los más conocidos quizás sea Jim Carrey. No sé si has visto alguno de los vídeos de Jim Carrey, y le entrevistan, y entonces da una serie de argumentos que parecen estar bien fundamentados sobre los productos que se utilizan para las vacunas, que tienen ese aura, como dices tú, de intentar luchar contra el posible envenenamiento que están sometiendo las industrias
médicas y farmacéuticas que quieren ganar dinero. Todo eso es un argumento muy elaborado, efectivamente, que requiere... Es sesudo. Es que, de hecho, las personas inteligentes, las personas formadas, claro, tienen unas habilidades cognitivas, retóricas, etcétera, que cuando, por lo que sea, aceptan una idea infundada, tienen muchos más recursos retóricos, cognitivos, etcétera, para defenderlo que otra persona que a lo mejor con menos formación. De hecho, cuando habla, pasa lo mismo con la homeopatía. Cuando hablas con un homeópata o con un creyente en la homeopatía, la verdad es que saben defenderse retóricamente muy bien, porque conocen los mecanismos precisamente por esa formación que tienen, saben cómo explicarse, saben cómo hablar, saben cómo hacerlo, y muchas veces es muy difícil no contrarrestarlos. No es lo mismo debatir, por ejemplo, pues, ¿qué te voy a decir yo? Con un tarotista, con un vidente, con personas así, con un astrólogo, pues que dicen cosas que están más que obsoletas y que no tienen ningún sentido, vamos, que es fácilmente rebatible cosas que dicen, con, por ejemplo, pues eso, un homeópata, alguien de movimiento antivacunas, claro, la formación que tienen y la forma de explicarse, e incluso ellos son los que pueden llegar a convencer a otras personas menos formadas o formadas en otros campos y, bueno, pues generarse ese tipo de pseudociencias que yo creo que hoy en día son casi que más peligrosas que otras típicas, ¿no? Pues yo sé como pueden ser los ovnis o tal, que hoy en día pues está ya mucho más desprestigiado. Sí, me imagino que también va eso en el curso de los tiempos, ¿no? Porque otra cosa que hemos percibido en las últimas décadas es esa fascinación por todo lo que viene del lejano oriente, ¿no? Sí. Revestido de cierta autoridad con respecto a su utilidad, ¿no? Que me imagino que desde aquel punto de vista será similar, pero de lo que viene del otro punto del mundo, ¿no? Fíjate que es curioso que en Occidente, después de la Ilustración, etcétera, pues hemos aprendido a ser muy críticos, yo diría que hipercríticos, con nosotros mismos, con nuestra propia cultura, tradiciones, etcétera. Y sin embargo, luego, muchas veces somos absolutamente... nos falta totalmente la crítica hacia lo que viene de otras latitudes, por ejemplo de Oriente, y se acepta pues nada, con los brazos abiertos cualquier cosa sin el menor atisbo de crítica, ¿no? Todo lo que se llama las supuestas medicinas orientales supuestamente milenarias. Digo lo de supuesto pues porque luego realmente no es así. Piensa que la acupuntura, que se utiliza con agujas tan milimétricamente finas, esa tecnología hace miles de años no existía. No era posible hacer agujas tan finísimas como las que supuestamente hay que utilizar para hacer bien la acupuntura. Quiero decir que una persona puede asumir al mismo tiempo que la acupuntura sea milenaria y no caer en la cuenta de que esas agujas tan finas no existían hace miles de años, y ser súper crítico, sin embargo, con otras cosas de su propia cultura, ¿no? O de la cultura tradicional nuestra. Yo creo que es ser crítico con todo, por supuesto con tu propia cultura, pero también con las demás, ¿no? Sin caer en los dos extremos del relativismo y el etnocentrismo, ¿no? No tu cultura es mejor por ser tuya, pero tampoco las demás culturas ya están bien simplemente porque son otras culturas. Hay ciertas cosas, sobre todo las que se basan en el conocimiento científico y los derechos humanos, que eso para mí son transculturales, es decir, tienen un valor universal independientemente de su origen o de la latitud en la que estemos. Otro ejemplo que se me está ocurriendo ahora, mientras hablabas, es la pasión que existe ahora por la meditación, por el mindfulness, ¿no? Mira, paseando por la Feria del Libro este año en Madrid, caseta por caseta, no sé cuántos libros pude contabilizar que tenían esa palabra en su portada. Algunos eran libros sobre dietas o sobre deporte, o sea, mindfulness aplicado prácticamente a todo, ¿no? A mí es un campo que me interesa, pero claro, no se puede aplicar para todo. De hecho, la gente que practica meditación, mindfulness, que da talleres sobre eso y que tiene formación en psicología, pues conoce cuál puede ser su utilidad, pero también sus limitaciones, ¿no? De hecho, como terapia psicológica está muy limitada, ¿no? Y por lo que sabemos, dentro del movimiento de tratamientos basados en la evidencia, es el tratamiento de elección para no recaer en depresión mayor. Pero no hay ningún otro trastorno, no hay ningún otro síndrome psicológico en el que sea preferible a otro tratamiento que exista, ¿no? De manera que su alcance es limitado. Pero en cambio se está extendiendo entre incluso los profesionales lo útil que puede ser, ¿no? Y yo creo que de nuevo está revestido, ¿no?, de esa especie de aire oriental que le proporciona, al ser algo todavía desconocido, ¿no?, por lo menos en nuestra cultura, sí, realmente desconocido, le proporciona inmediatamente la capacidad de entusiasmar a la gente. Es otro ejemplo muy claro. Y claro, es también una moda, ¿no? Es también de la que se aprovechan algunos, que tienen que ofrecer nuevos productos dentro de
sus propios negocios, claro, ¿no? Yo me centraría más en eso, en que es una moda. Hay, iba a decir pseudociencias, o por lo menos ciertas cosas raras, como dice Shermer, ¿no? Dudosas, que se ponen de moda. Hay modas, y bueno, pues ahora la moda es el mindfulness y es el coaching, el pensamiento positivo y tal y cual, y afortunadamente pues ya hay psicólogos que están llamando la atención en el sentido prudente que tú dices, es decir, no se puede rechazar todo absolutamente de golpe, porque posiblemente tiraríamos al niño con el agua sucia, pero ojo, tampoco vayamos a aceptar todo de un modo acrítico, pues habrá que experimentar, habrá que contrastar, habrá que ver hasta qué punto hay algo de cierto y hay otra parte de charlatanería, ¿no? que también hay bastante. Fíjate que también es en ese sentido una persona formada y que sea crítica puede caer en el extremo de rechazar la oportunidad, de dar una oportunidad a ciertas cosas que a lo mejor están en un estado embrionario y que falta todavía pulirlas y quitarle la ganga al magma para sacar el diamante que puedan llevar dentro, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con la hipnosis. La hipnosis es un fenómeno real, se estudia científicamente, incluso se ha comprobado que como una técnica coadyuvante en el contexto de una terapia más amplia, pues que puede tener efectos beneficiosos y tal. Ahora bien, hay gente formada que rechaza de plano la hipnosis como un camelo o como un fraude, diciendo que eso es... O un espectáculo de feria, ¿no? ¿Por qué? Porque hay unos mitos relacionados con la hipnosis pues que pueden llevar a una persona formada a rechazarla y no darle la oportunidad que los científicos que están ocupando de ella, pues que están, demostrando que tiene efectos muy, muy positivos. Ahora bien, siempre y cuando esté bien hecha por profesionales de la psicología, de la medicina, licenciados, colegiados, y que no basen todo su tratamiento solo en la hipnosis. Si el problema es todo lo que la rodea y que claro, pues estos profesionales muchas veces tienen que distinguirse de todos esos charlatanes que se aprovechan de este tipo de cosas. Pues puede ser que en el mindfulness, el coaching, etcétera, pues que haya una parte de verdad, una parte de aprovechable, pero que está tan rodeado o la han cogido todos los charlatanes de la autoayuda que a veces es fácil caer en el decir no quiero saber absolutamente nada de eso, ¿no? Cuando puede que haya una parte, ya no sé si pequeña, grande o importante, o pero una parte valiosa. Claro. O simplemente por comprobar. La ciencia avanza así, ¿no? Así se pasó de la alquimia a la química. Si hubiéramos rechazado toda la alquimia, hubiéramos perdido los principios químicos que sí que estaban utilizando, por lo menos en parte, bien aprovechados. Sí, estoy de acuerdo contigo que esas modas lo que pueden provocar es una erosión del propio fundamento real que pueda tener esa técnica. Efectivamente. Y que lo que y habrá lo que dicho, hacer... una técnica. Claro. Efectivamente, una claro. técnica. Si ahora también, vamos a ver, vamos a ser autocríticos. Ahora, si quieres vender cualquier cosa, le tienes que poner delante neuro. Y si le pones algo neuro, ¿eso quiere decir que todo lo que se está haciendo en neurociencia no vale? Claro que no hay mucho puesto. Yo creo que vale y muchísimo. ¿Problema? Pues que hay quien ya está viendo, hay negocio y ya venden libros que son de neuro cualquier cosa. Construir mesas, neuromesas. Es que ya puedes hacer cualquier cosa con esa palabra. Sí, yo hace poco hablaba de eso en un curso de verano que dábamos en el centro asociado de Illes Balears y era capaz de contabilizar un montón de obras que tenía la palabra neuro delante y cuando te introducías en ella era psicología, era estudio del comportamiento de toda la vida, neuroeducación, ¿no? Y te vas al libro y te da pues, los consejos que la psicología de educación o que la pedagogía estudia hace mucho tiempo. O sea que ni siquiera muchas veces el poner ese prefijo está indicando que realmente hay investigación neurocientífica detrás. No, es que muchas veces lo que se hace es que se recicla lo anterior y se propone como si fuera algo totalmente nuevo, ¿no? La PNL, pues lo que tiene de valiosa, ya lo dijeron hace muchos años, o los cognitivistas o los conductistas, es decir, que tampoco es que estén descubriendo nada nuevo, pero sí que le ponen nuevos nombres y claro, pues eso ahí también puede tener sus riesgos. Pues creo que hemos descrito muy bien el fenómeno y yo estoy pensando ahora si puede haber alguna solución, alguna vacuna, en este caso en el término figurado, para intentar prevenir esto, porque mira, yo este verano leía un libro que también está relacionado con el estudio de los sesgos, los errores del razonamiento, las falacias en las que creemos. Es un libro muy recomendable del profesor Thomas Gilovic que se llama Convencidos pero equivocados, ¿no? Donde él, inicia su libro diciendo que el principal problema que tenemos los seres humanos no es aquellas cosas que no sabemos, sino aquellas cosas que creemos, de las que estamos convencidos, pero resulta que estamos equivocados, ¿no? Y él, aunque no lo declara de manera explícita, pero sí se nota que es bastante pesimista con respecto a las posibilidades que tenemos
para prevenirnos de este tipo de errores del pensamiento, porque en realidad están muy enraizados en nuestra propia naturaleza como ser humano, porque han sido tremendamente útiles para poder sobrevivir, para poder favorecernos de la selección natural, ¿no? Pues nos han hecho encontrar explicaciones sencillas, rápidas, útiles del mundo, aunque a veces nos pasamos y creemos en cosas que no tienen ningún fundamento, ¿no? Somos máquinas de encontrar correlaciones en el mundo que nos permitan predecir los eventos y eso a veces nos hace excedernos, ¿no? ¿Tú crees que pese a todo podemos hacer algo para poder vacunarnos contra estas creencias infundadas, para, a pesar de que aprendamos más y más cosas, no caigamos en el error de creer en cosas más elaboradas pero igualmente equivocadas? A ver, yo creo que conocer y saber cómo funcionan los sesgos cognitivos ya es un paso adelante muy importante. Porque claro, al conocerlo ya nos puede poner en alerta, ¿no? Y predisponer a detectarlos y hacer lo que por lo menos sea posible. Yo creo que pasa como con los sesgos cognitivos, pasa como con las ilusiones ópticas. Tú no puedes dejar de tenerlas. Tú cuando mires las vías de un tren, sabes, son paralelas y tú las vas a ver convergentes en el horizonte, pero sin embargo, el conocer cómo funcionan los mecanismos que provocan las ilusiones ópticas, bueno, pues te ayudan luego a no cometer errores prácticos. Tú vas a seguir teniendo la ilusión. Ahora bien, al comprenderla vas a poder modificar tu conducta y lo que es tu praxis. Y yo creo que con los sesgos cognitivos pues pasa lo mismo. Y yo creo que ha sido un gran avance pues que la economía conductual, la neurociencia, la psicología, que se están dando cuenta de estos sesgos cognitivos y sirven precisamente pues para lo que estábamos hablando, para evitar caer en esos errores a los que puede llevar el precisamente ser una persona formada e inteligente. Kahneman, cuando creo que... cuando él triunfa en el mundo académico, es porque señala errores de la economía que no tenían en cuenta que los experimentos no confirmaban ciertas predicciones económicas porque estaban basadas en el modelo del Homo economicus puramente racional. Y Kahneman dice, no, pero también tenemos unas emociones, también tenemos unos sesgos, etcétera, que hay que tener en cuenta. Bueno, pues yo creo que esa aportación es muy importante, ya no solo para la psicología, para la economía y otras ciencias. Es decir, tenemos unos sesgos y esos sesgos los debemos tener en cuenta y los tenemos que estudiar científicamente y conocerlos, bueno, pues para precisamente, a lo mejor es inevitable caer en ellos, pero por lo menos que los podamos ir contrarrestando en la medida de lo posible. La diferencia de Kahneman de pensar deprisa, pensar despacio, pues yo creo que también es muy útil para lo que estamos viendo. Una persona inteligente puede pensar despacio, es decir, de un modo racional, etcétera, en su área de especialidad, y sin embargo pensar deprisa, es decir, de un modo heurístico e intuitivo, etcétera, en otros campos que no son de su especialidad, y tener la ilusión de que en los dos momentos se está siendo igual de racional, cuando no es así, y eso le puede llevar, aunque sea inteligente, a creer en cosas infundadas en áreas que no son de su especialidad. Claro. Cuando no ha sido igual de escrupuloso en su procedimiento lógico en ambos casos. Y él cree que sí. Y sin embargo tiene la ilusión claro. de que él es racional al 100% cuando lo es en el tanto por ciento que corresponde al área en el que es experto. Bueno, por eso a Daniel Kahneman le dieron el premio Nobel de Economía, efectivamente, por sus aportaciones de los heurísticos, los atajos de nuestra mente al campo de la economía y de la estadística. Bueno, yo creo que ya para ir terminando, sí te quiero hacer una pregunta que a mí en ocasiones, cuando hablo con compañeros, con amigos, e intento transmitirles ese sano escepticismo, ¿no?, respecto a ciertas creencias, en especial con el tema de la homeopatía, con el que últimamente he tenido que debatir más. Y me dicen, pero ¿qué hay de malo en que la gente crea en la homeopatía? Si al fin y al cabo estás diciendo que no tiene efecto, tampoco tiene efectos secundarios, ¿qué hay de malo que la gente crea en eso? Y no siempre es fácil el poder rebatir esto, ¿no? Porque al fin y al cabo, dice, si no le hace daño y a ellos, aunque solo sea el efecto placebo, pues algo le podrá servir, alguna ayuda les podrá proporcionar, ¿no? Hombre, ¿qué dirías tú ante esa afirmación? Pues mira, que a lo mejor hasta en parte llevan razón en el siguiente sentido. Yo creo que no hay que ser alarmistas. Es decir, la inmensa mayoría de las veces las creencias infundadas son inofensivas, quiero decir. Si acaso pues que te puedas quedar en el ridículo, ¿no? Si dices que crees en ciertas cosas que los demás te miran así diciendo, bueno, pero normalmente son inofensivas. Por ejemplo, si una persona cree en los extraterrestres, y bueno, pues lo que eso en su vida cotidiana le lleva a que pues compra libros o revistas que tengan que ver con eso, pues yo no lo veo grave, lo veo como un hobby, sí, en cierto modo. Si una persona, pues, yo qué sé, está más tranquila tomando homeopatía y tal, y se lo puede permitir económicamente, y eso, bueno, pues en cierto modo que haga lo que quiera. El problema está cuando eso te afecta a tu vida cotidiana y tiene repercusiones más graves y no te deja llevar lo que llamaríamos una vida
normal, dentro de lo que por lo menos nuestro contexto cultural es normal. Por ejemplo, si alguien, porque cree en los extraterrestres, deja su trabajo, abandona a su familia y se pone a construir una nave espacial, pues esa persona sí que tiene unas consecuencias graves a las que le han llevado esa creencia. Entonces yo creo que cuando las creencias infundadas no nos interrumpen el normal desarrollo de nuestra vida, no es para alarmarse, siempre mejor, creo yo, no tenerlas, pero bueno, tampoco es tan grave. Ahora bien, en muchos casos hay que estar también alerta de que, por ejemplo, pues hay sectas que se aprovechan de ese tipo de creencias o que se han organizado en torno a ciertas creencias. Entonces, una persona que crea algo que en principio es inofensivo puede llegar a entrar en contacto con movimientos sectarios que ahí sí que tendría un riesgo, o casos como los que tú has comentado, ¿no? El niño de Olot o el de Girona, donde las creencias infundadas pueden llevar a episodios espeluznantes como lo de que se mueran tus hijos. Y luego también está el tema económico. Estas cosas muchas veces cuestan dinero. La homeopatía no es gratis, claro, por ejemplo. O también el hecho de que hay empresas que están articuladas para vender productos a los que creen en cosas raras, ¿no? Por ejemplo, empresas que venden una especie de burka que es antiantenas, que se supone que eso, bueno, pues que evita las radiaciones de las antenas de telefonía móvil, etcétera, etcétera. Sí, bueno, este síndrome pero que no está demostrado, ¿no? El síndrome de sensibilidad electromagnética, ¿no? Que no está claro, pues que haya empresas que se están aprovechando de esa falsa creencia para mantener a esa persona asustada y venderle productos que supuestamente le van a proteger de la maldad de las radiaciones, tal. Bueno, pues yo creo que eso sí que es reprochable. Y luego está el tema jurídico. Tener falsas creencias o creencias infundadas te puede costar el dinero en los casos que hay cuando alguien ha denunciado a un vidente o a una persona de tipo tarotista, etcétera, etcétera. Lo han denunciado por estafa y los jueces no admiten esas denuncias. Y no lo admiten y el argumento del juez es que una persona formada no se puede dejar engañar por algo tan burdo como es la evidencia, el tarot, etcétera. Entonces, bueno, pues en ese sentido sí que te puede llegar a costar hasta el dinero. Hace poco en Valencia, creo que fue, un juez absuelve a un vidente denunciado por otra persona que le había dado 77.000 euros para que le rompiera un hechizo que decía él que le habían hecho. Bueno, y el juez considera que no puede aceptar esa denuncia porque no hay estafa. La estafa requiere un concepto jurídico que es el del engaño bastante. Y claro, el engaño bastante supone que el vidente se ha tomado, por así decir, ha articulado el engaño de tal modo que sea creíble, pero dice, dada la formación del denunciante, el juez dice, no puedo admitir que él no se diera cuenta de que lo que le ofrecía el otro no tenía la más mínima base, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene sus riesgos y sin ser alarmistas, pero sí que hay que intentar, yo creo que en la medida de lo posible, intentar vacunarnos, como tú dices, contra estas cosas raras, pseudociencias o falsos conocimientos. Qué pena que este juez de Valencia al que citas no hubiera podido escuchar este programa de radio, porque probablemente se hubiera dado cuenta que por mucha formación que tenga una persona no le libera, no le vacuna de manera inmediata y sencilla, por lo menos. Posiblemente él mismo tenga ciertas creencias infundadas en otros campos fuera de los de su especialidad del derecho, ¿no? Bueno, pues continuaremos intentando transmitir este proceso de vacunación mental del que hemos tenido aquí una muestra, pero tendrá que ser en otro programa de radio porque ya se ha pasado rapidísimo y tú y yo podremos continuar nuestro debate fuera de estos micrófonos, pero tenemos que cerrar aquí el programa. Muchas gracias, Andrés, por venir de nuevo aquí a contarnos estas cosas tan interesantes y yo creo que muy útiles, muy necesarias de este sano escepticismo que intentas transmitirnos. Muchas gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Gracias. Eran Pedro Raúl Montoro, psicólogo, profesor de la UNED en el Departamento de Psicología Básica 1, y el profesor de Filosofía Andrés Carmona, miembro de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Y nos quedamos con el título del libro que les ha dado pie a mantener esta charla tan interesante sobre creencias erróneas y sesgos cognitivos. El título es ¿Por qué creemos en cosas raras? Su autor, Michael Shermer, un escritor norteamericano, autor de referencia del movimiento y del pensamiento escéptico.
Si les ha gustado este programa, si quieren escuchar otras aportaciones en radio de Pedro Raúl Montoro o simplemente bucear en otros muchos programas que la Facultad de Psicología de la UNED emite en Radio 3, solo tienen que entrar en el canal de la UNED, canal.uned.es, en el canal de la UNED en YouTube o entrar en la web de la Facultad de Psicología de esta universidad.